A todo el mundo le gusta escuchar música, ¿no? Y si a ti no te gusta, pues, tienes serios problemas. Cada quien escucha el género que prefiere, hay quienes escuchan electrónica, rap, rock, reggaeton, pop, metal, entre otros. Pero, ¿sabías que existen géneros que no sabías que existían? Pues sí, y este tipo de música no suele ser comercial como el resto, y con razón. No es música que escucharías por tu propio gusto, está fuera del contexto de lo que nosotros conocemos como música. Es más, pensarás que esto no es música, pero sí, sí lo es. Te recomiendo que si estás con audífonos, te los quites cuando llegues a la posición 2 y 1, más que nada porque puede dañar a tus oídos. Ahora sí, sin más nada que decir les presento, los 6 géneros musicales más raros del mundo. El Dark Ambient es un subgénero de la música electrónica, derivado de la música ambiente, que se caracteriza por tener tonos discordantes y un sonido musical siniestro u oscuro. El Dark Ambient surgió en los años 80, con la introducción de nuevos sintetizadores y la tecnología en el género de la música electrónica, y otros avances técnicos en la música. El Dark Ambient es un género diverso, ya que está relacionado con la música industrial, el ethereal wave, el noise e inclusive el black metal. El Dark Ambient consiste a menudo en la evolución de armonías disonantes de zumbidos y resonancias, ruidos de baja frecuencia y ruidos de máquina, a veces complementados por gongs, ritmos de percusión, voces distorsionadas y entre otros sonidos. Esta mezcla de sonidos llega hasta el punto en el que la base original de la pista queda prácticamente irreconocible. Por ejemplo, obras enteras pueden estar basadas en grabaciones de radiotelescopio, el balbuceo y llantos de bebés recién nacidos, o incluso sonidos grabados a través de micrófonos de contacto puestos en cables de telégrafos. Por lo general, esta música tiende a evocar una sensación de soledad, melancolía, confinamiento y aislamiento. El speedcore es una variante del hardcore techno que dio sus primeras muestras de vida en 1992. El speedcore se caracteriza por contener una alta velocidad de bits por minuto, desde algo más de 200 bits por minuto hasta temas que marcan los compases a 8x4, es decir, donde debería ir un bombo, van dos, disparando estas producciones hasta los 500 o 600 bits por minuto, incluso llegando a los 1200 bits por minuto. Las primeras pistas de speedcore a menudo promediaban cerca de los 250 bits por minuto, los cuales fueron definidos como terrorcore. El speedcore a menudo tiene un carácter rabioso y agresivo. Los DJs de speedcore suelen utilizar temas violentos, vulgares y ofensivos en su música para provocar una respuesta igualmente violenta en las personas que lo escuchan. La percusión del speedcore va acompañada por los sonidos proporcionados por el Roland TR-909, que es usualmente la caja de ritmos más utilizada por los productores de speedcore, debido a su capacidad para generar golpes de bombo fuertemente distorsionados. La mayoría de los productores suelen saturar tanto los golpes que terminan trabajando con ondas cuadradas del espectro sonoro, dando al speedcore su característico sonido de golpeteo. Entre esta variedad de música también se suele incluir elementos del hardcore punk o el rock pesado. Del speedcore se desprenden dos variantes mucho más aceleradas, el splittercore, que va desde los 600 bits por minuto, y el agresivo extratone, que es cuando una pista alcanza los 1000 bits por minuto.
La música concreta es un género musical cuyos fundamentos teóricos y estéticos fueron originados por Pierre Schaeffer en los estudios de radiodifusión francesa en 1929. Consiste en grabar o generar sonidos musicales y no musicales, o bien ruidos concretos, tales como golpes, gritos, ruidos de motores, cantos de pájaro, mugidos, etc. La música concreta está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización de un sonido, fijándolo en un soporte con el fin de tratar este sonido de manera separada y manipularlo, cortándolo, pegándolo, superponiéndolo y finalmente combinándolo, formando una especie de montaje sonoro musical. En virtud de este proceso, se habla también de música de sonidos fijados, ya que el resultado de la música concreta es su fijación en un soporte como la cinta de cassette, el CD o un archivo informático. Esta revolución de sonidos hizo cambiar significativamente toda la estructura convencional de la música, ya que la forma musical dada al sonido de una puerta abriéndose pasó a tener la misma importancia que la de una melodía tocada al violín. Lowercase es el nombre que se le ha dado a un ecléctico movimiento de música electrónica que pone de relieve sonidos muy sutiles y los largos y silencios vacíos que los separan. Creados principalmente por científicos, tecnólogos y músicos experimentales, los temas del lowercase muchas veces están basados en la amplificación de sonidos casi imperceptibles a través de una computadora. Entre las composiciones más recientes figuran una burbujeante sinfonía de teteras hirviendo, el suave sonido silbante que hacen las cintas vírgenes cuando se las reproduce a través de un estéreo, el ruido apagado de los globos de helio cuando chocan contra el cielo raso, entre otros. La música lowercase se parece a eso que el poeta Rilke daba en llamar insignificancias. Esas cosas a las que uno por lo general no les presta atención, expresó Steve Roden, el artista de Los Ángeles que acuñó el término que da nombre a este género. Roden es responsable de un álbum que contiene los sonidos que hace el papel según lo que se haga con él. La grabación de su álbum, llamado Forms of Paper, originalmente fue encargada por una biblioteca de Hollywood y se ha convertido en una de las composiciones más destacadas de su género. Los temas de música lowercase muchas veces están basados en temas científicos. Por ejemplo, un hormiguero amplificado, un celular que se está quedando sin batería y los casi imperceptibles chasquidos que hacen las bacterias cuando se las ultracongela con hielo seco y metanol. Con micrófonos de contacto, los compositores registran estos sonidos casi imperceptibles y luego los amplifican con programas de software. El noise o harsh noise es un género de música que se caracteriza por el uso expresivo del ruido dentro de un contexto musical. Este tipo de música tiende a cuestionar la distinción que se hace en las prácticas musicales convencionales entre el sonido musical y no musical. La música noise incluye una amplia gama de estilos musicales y prácticas creativas basadas en sonidos que cuentan con el ruido como un aspecto primordial. Este presenta distintos efectos de sonido como la cacofonía, la disonancia, la atonalidad, el ruido, la indeterminación y la repetición en su realización. También puede contener grabaciones manipuladas, estática, silbidos, zumbidos, ruido de máquinas, instrumentos compuestos por circuitos, ruido generado por computadora, sonidos mecánicos
y los elementos vocales no musicales que impulsan el ruido hacia el éxtasis. También puede haber énfasis en altos niveles de volumen y largas piezas continuas. El movimiento artístico futurista fue importante para el desarrollo de la estética del noise, como también lo fue el movimiento artístico Dada y más tarde los movimientos artísticos surrealistas y Fluxus. Uno de los más grandes representantes de la música noise es Masami Akita, quien es un compositor japonés de música electrónica, que llevó toda su carrera desde finales de los 70 hasta el día de hoy, liderando este género, el cual, desde su creación, ha sido bastante controversial, tanto que hasta nuestros días está bastante lejos de ser aceptado por muchos oyentes. Del noise, también existe una variante creada en Japón, llamada Japanoise. Entre los artistas que destacan en el Japanoise, se encuentran el ya mencionado Masami Akita, el grupo Hanatarash, cuyas presentaciones consistían enteramente en destrucciones en vivo, y la banda Boredoms. La música peligrosa o danger music es una forma experimental de música vanguardista de los siglos XX y XXI. Se basa en el concepto de que algunas piezas musicales pueden dañar tanto al oyente como al intérprete. Muchas de las presentaciones en vivo casi siempre deben ser canceladas antes de que puedan ser realizadas, puesto que todo el show suele tornarse muy violento. Tenemos el ejemplo de la composición de Takehisa Kosugi, llamada Música para una Revolución, la cual dirige al artista directamente a arrancarse uno de sus ojos dentro de un plazo de tiempo de 5 años. La música peligrosa también se podría tomar como una forma más de noise music, puesto que esta también incluye bastante sonido, el cual es primordial para su realización. Obras como estas también son llamadas antimúsica, ya que parecen rebelarse contra el concepto de la música en sí. La música peligrosa suele a menudo estar estrechamente asociada con la escuela de composición de Fluxus, especialmente la obra de Dick Higgins, quien compuso una serie de trabajos titulados Danger Music. Hay un rumor acerca de que este tipo de música se suele utilizar como método de tortura por parte de las corporaciones gubernamentales a los espías capturados y terroristas. Antes de terminar, me gustaría mostrarles la razón del por qué no me gusta hacer vídeos con mi voz. La grabación de su álbum, llamada Forms. La música lowercase se... que el poeta Rilke se parece a eso que el poeta Rilke parece a eso que el poeta Rilke daba en llamar La música concreta está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización. La música concreta está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización. La música concreta está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización. La música concreta está ligada a la aparición de dispositivos que le permiten y manipular. Tenemos el ejemplo de la composición de Takehisa Kosugi. Pasó a tener la misma importancia que la de Este tipo de música tiende a cuestionar la distinción que se hace en las prácticas musicales convencionales